¿Cuándo fue la última vez que vos fuiste a un cine? ¿Cuándo fue la última vez que vos fuiste a un banco a hacer un trámite, a sacar dinero en efectivo? Quiero que me cuentes eso. Mi nombre es Miguel Fernández y el día de hoy te voy a hablar de negocios, te voy a hablar de qué negocios con el tiempo vamos a dejar de utilizarlos y posteriormente nos vamos a olvidar. Así que estate atento a todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, este 2020 trajo consigo muchos cambios. Vos estás consciente, porque ya estamos en el 9º mes, y estás consciente de todo lo que ha pasado a lo largo de estos meses, con los cambios que hemos tenido por medio de esta situación sanitaria. Así que lo que quiero que comprendas y que quiero que sigas a lo largo de este video es que vayas analizando cada uno de los puntos importantes que van a hacer un hincapié en qué estás haciendo vos, qué es lo que tenés que hacer y qué importancia tenés que darle a los negocios digitales y a lo que está pasando en el mundo entero. Así que vamos y arrancamos de esta manera. Bien, vamos a hablar de los negocios condenados o los que vamos a dejar de utilizarlos en pocos años, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de unos puntos y yo te voy a ir nombrando como para que vos vayas dándote cuenta de lo que queremos enseñarte el día de hoy. Número 1, vamos a hablar de la atención telefónica. Bien, el 2018, sí, Google presentó de cómo se puede manejar la inteligencia artificial por medio de Google Dupers, así se llama. Hablamos justamente de las redes neuronales recurrentes. ¿De qué se trata esto? Hicieron un ejemplo de una llamada telefónica entre dos personas en esta presentación, ¿sí? ¿Qué pusieron en ejemplo? Una persona que era el cliente, una mujer, y otra persona que recibía la llamada para hacer un turno en una peluquería, para poder hacer una reserva. Bueno, ¿qué pasó en este caso? ¿Sí? Nosotros, las personas que estábamos revisando o las personas que estaban viendo en ese momento el ejemplo, no sabían, ¿sí?, de lo que pasaba en ese ejemplo. Simplemente querían hacernos ver una llamada telefónica entre dos personas. Resulta que al terminar la llamada telefónica, el presentador dijo: quisiera que ustedes nos indiquen y nos den a conocer quién creen que fue la persona, ¿sí?, artificial, es decir, cuál fue la inteligencia artificial. La persona que recepcionó la llamada, ¿sí?, en este caso la persona o el secretario o la recepcionista del salón de belleza, o lo hizo un cliente. ¿Cuál de las dos personas es efectivamente la inteligencia artificial? Y bueno, se llevaron la sorpresa los expectantes ese día de que fue justamente el cliente, la persona que llamó para hacer la reserva en el salón de belleza. Eso quiere decir que esta inteligencia artificial, que te vuelvo a reiterar, es Google Dupers, ¿sí?, hizo que podamos entender cómo son las redes neuronales recurrentes. Y obviamente las redes neuronales recurrentes, por medio de este ejemplo, nos dan a entender cómo Google convierte, ¿sí?, inclusive muchísimas llamadas telefónicas que son como ejemplo, para que puedan ir grabándose y la inteligencia artificial pueda utilizar estas funciones, ¿sí?, que después son precedidas a las redes, en el caso de la conversación, y puedan llamarse justamente redes neuronales recurrentes, es decir, que retornan la información que vos les das a la persona cuando le estás hablando. Me refiero a la persona artificial. Esto se está utilizando actualmente, ¿no? Bien, eso vamos a hablar como punto número 1. Bien, vamos con el punto número 2. El número 2 es justamente de lo que te hablé al principio. ¿Cuántas veces fuiste al cine este año? ¿Qué pasó con los cines? Los cines a lo largo de los años fueron tratando de implementar nuevas tecnologías como el 3D, el 4D, trataron de hacer muchísimo, por ejemplo, implementación de nuevas cosas para que la gente pueda seguir asistiendo a las salas de cine. Por eso te preguntaba y te decía, ¿cuántas veces fuiste al cine? Es decir, ¿qué haces ahora? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo cambió su modo de vida? Hoy en día puedes ver con la comodidad de tu casa, ¿sí?, utilizando Netflix, utilizando HBO, utilizando Amazon Prime, todo esto que te ayuda a entender de que la tecnología está cambiando toda nuestra forma de vida.
Y este lapso de tiempo que tuvimos y vamos a seguir pasando, donde no nos permiten reunirnos muchas personas en un mismo lugar, nos dan a entender de que todo lo que está pasando hoy en día y los negocios de antes van a ir dejando de usarse y van a morir con el tiempo. Recuerda siempre, para saber mucho más de esto, te invito, antes de seguir, que siempre le des like al video si te gusta, si te está ayudando, dale o comparte a otras personas y suscríbete. Bueno, vamos con el punto número 3, banca tradicional. Si bien los bancos no van a dejar de existir, ¿sí? Porque los bancos van a existir. Hoy en día están mutando muchas de sus funciones tecnológicas para que los usuarios no dejen de usar los bancos, ¿verdad? Entonces es importante que entiendas esto también, que los bancos van a dejar de tener sucursales. Importante que puedas entender esto. ¿Cuántas veces fuiste a ver al banco este año? En mi caso, yo no fui ni una sola vez al banco a hacer un trámite o a sacar dinero efectivo a un cajero, más bien a una caja donde te atiende una persona. Yo utilicé cajeros automáticos, utilicé transferencias bancarias, utilicé todo tipo de herramientas que te da un home banking para poder hacer todos los trámites. Entonces ya no necesito utilizar las sucursales de los bancos. ¿Y qué pasa con estos bancos móviles o estos que inclusive no son bancos? Hablando de acá de Argentina, ¿qué es Mercado Pago? Mercado Pago utiliza a todas las personas, Ualá lo utilizan todas las personas acá en Argentina. Y esos son bancos móviles que manejan mucho dinero y que la gente paga menos intereses, menos cuotas, menos comisiones por el uso de un depósito, por el uso de una transferencia. Entonces, ¿qué utiliza la gente? Ese tipo de bancos móviles. ¿Dónde tienes que invertir? ¿Cómo tienes que hacer tus transacciones? Tienes que darte cuenta que todo está cambiando, que dentro de poco la banca tradicional no va a existir más. Al margen de eso, también en la cuestión de los bancos podemos mencionar las criptomonedas. Recuerda que muchas personas hoy en día, si bien en Argentina y en Latinoamérica utilizamos tal vez poco las criptomonedas, pero en otros países utilizan muchísimo, se manejan millones de dólares. Te puedo hablar de las más importantes como el Bitcoin, el Ethereum y el Ripple, que son monedas o criptomonedas que hoy en día se están utilizando, que van a pasar justamente a ser mucho más utilizables con el tiempo y la banca tradicional va a quedar a un lado. Eso es importante, ¿sí? Tienes que entender que todo se está digitalizando. Así que esta es una llamada de atención para vos que piensas que esto va a continuar así. Bien, punto número 4. Vamos a hablar de las carteras y los monederos. Tal vez te va a traer un poquito de gracia utilizar una cartera y un monedero y decir, pero siempre voy a utilizar una cartera en el bolsillo. Y lo haces actualmente. ¿Qué utilizamos o qué manejamos en una billetera, en una cartera, en un monedero? Manejamos billetes físicos, manejamos monedas, manejamos tarjetas de crédito, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que actualmente manejamos en nuestras carteras, en nuestros monederos, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con este negocio? Mucha gente vive de este negocio, ¿bien? Pero más adelante, si bien hoy aún se sigue utilizando en nuestros países de Latinoamérica, más adelante ya no se va a utilizar. ¿Cómo se va a cambiar esto? Justamente es lo que quiero que entiendas, ¿sí? En las próximas décadas, por ejemplo, se va a dejar de utilizar todos estos formatos y se van a pasar a los smartphones, a los teléfonos. ¿Por qué? Porque todo va a ser usuario y contraseña. Donde vos hoy en día, por ejemplo, agarras tu celular, inmediatamente, por ejemplo, sacas o tomas el QR de un pago que se vaya a hacer, pongamos que es este, y pegas tu teléfono y automáticamente haces el pago correspondiente, ¿verdad? Empieza a acostumbrarte con tu negocio y tu vida personal a utilizar más la tecnología. Eso te va a hacer entender de lo que está pasando justamente en este tiempo. Bien, ese sería el punto número 4, importantísimo. Las carteras y los monederos también van a dejar de usarse. Bien, vamos con el número 5. El número 5 justamente habla de las empresas telefónicas. Bien,
Vamos a hablar de las empresas telefónicas. Acá en Argentina existen varias empresas telefónicas, las cuales utilizan aún, por ejemplo, te siguen dando líneas fijas, un teléfono alámbrico, o sea, con alambre y obviamente fijo, que vos agarras el teléfono, discas y puedes seguir utilizándolo, ¿verdad? Eso va a dejar de existir. Todo, absolutamente todo se está mudando a los móviles, a los celulares. ¿Sí? Ya no van a necesitar una empresa que definitivamente te dé un teléfono fijo o que te conecte, no. Todo, absolutamente todo ya casi es inalámbrico. Eso sería un punto. El siguiente punto también, tengo que hacerte entender que hoy, por ejemplo, las llamadas se las hace vía Facebook, vía WhatsApp o cualquier aplicación que vos tengas, tiene la forma, o cualquier red social que tengas, tiene la función de llamada. Inclusive una videollamada, llamada por audios, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que como se está perfeccionando estas tecnologías, vamos a dejar de utilizar inclusive los SIM, o sea, los chips que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque todo va a ser un software, va a utilizar una función, una contraseña y un usuario. ¿Te das cuenta? Vamos a dejar de utilizar inclusive a las empresas telefónicas. Y vos dirás, no, ¿cómo van a desaparecer? No, si las empresas telefónicas son inteligentes y van manejando las tecnologías de hoy y van evolucionando con los cambios, seguramente no perderán. Pero las que creen que son tradicionales, como pasó, que es tremendo ejemplo con lo que pasó con la empresa Kodak. Kodak, vos sabías que era una empresa que era un monstruo, se podría decir. Pero cuando apareció las fotos digitales, cuando apareció el Instagram, ¿qué pasó con Kodak? Desapareció. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas, que van a dejar de utilizarse muchos métodos tradicionales con el tiempo y vos tienes que estar preparado, tienes que adelantarte a la información para que eso te permita de alguna manera tener mayor éxito con lo que vayas a hacer más adelante. O sea, vayas pensando lo que te va a servir y lo que no te va a servir. ¿Bien? Ahora, por otro lado, también quiero hacerte entender que más adelante ya no va a ser eso de que, no, yo tengo un número de teléfono y va a ser mi número personal. No, con el tiempo eso se va a ir migrando a un usuario y contraseña. ¿Te das cuenta? No se va a necesitar los chips. Mucha gente me dice, no, que todavía... No, señores, vamos a ir cambiando absolutamente todo esto y tienes que saber entenderlo. ¿Bien? Entonces, eso está muy claro. También quiero hablarte, si esto lo vamos a hacer tal vez en otro video, pero también comentarte que en muchos países se ha estado o ya no se está utilizando mucho, por ejemplo, el tema de los periódicos, ¿sí? Hoy todo es digital, un periódico, nómbrame cualquier periódico, cualquiera, y vas a ver que siempre vas a tenerlo de manera digital y no necesitas comprarlo físico. Las radios van a pasar a la historia. Hoy puedes agarrar tu computadora, ¿sí? Ponerte una buena banda ancha y haces tu radio online. No necesitas una antena tremenda que te pueda abarcar una señal si puedes hacerlo todo vía internet. ¿Te das cuenta? Se van a ir perdiendo estas cosas si es que vos no lo quieres comprender y si quieres invertir en este tipo de cosas. Lo mismo con las revistas. Los GPS. Esta es una llamada de atención como tal para que vos puedas investigar mucho más. Te estoy lanzando simplemente algunos datos sencillos para que vos puedas comprenderlo. Lo importante es que vos investigues mucho más, te autoeduques, aprende más. Te estoy dando tips sencillos como para que vos puedas entender de que nuestro mundo está cambiando. Todo lo expuesto justamente el día de hoy es para que vos puedas saber en qué vas a invertir. ¿Cómo vas a convertir tu negocio tradicional a un negocio digital? Eso es lo que enseñamos nosotros acá en la empresa. TS Servicios Integrales, ¿sí? Desde su plataforma www.tsserviciosintegrales.com y todas sus plataformas digitales, lo que hacemos es enseñar a las personas a manejar sus negocios tradicionales para que los vuelvan totalmente digitales.
Y si no es totalmente digital es porque la producción necesita algo físico, pero todas las ventas, todo el funcionamiento, toda la organización y todo lo demás se vuelve digital. Si vos no logras comprender este tipo de cosas, querido amigo, querida amiga, ¿dónde vas a quedar? ¿Cómo va a quedar tu negocio? Así que te invito, por esto, a que nuevamente puedas colaborarme con un like para que compartas y también puedas suscribirte y así puedas darte muchísima más información. Te invito a que puedas visitarme en todas mis plataformas, en Facebook, en Instagram, puedes comunicarte directamente con mi WhatsApp y también te pido que puedas ayudar a otras personas a darle esta información y puedas decirles que se preparen para lo que viene. Es importante. Si esto vamos a hacerlo en conjunto, seguramente que vamos a tener muchísimo éxito. Bueno, gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.